Buenas tardes, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio. Hoy vamos con el libro del maestro Allan Kardec, el libro de los medios. Estamos estudiando teoría de las manifestaciones físicas y vamos en la página 89. Entonces aquí el maestro Allan nos enseña, ¿sí?, la potencia de los medios, prácticamente porque él nos dice que los medios toman pues el fluido universal para poder hacer sus trabajos que hacen y bueno, ahí nos explica, ¿no? Que ya entonces vamos a continuar con ese capítulo y realmente pues todo esto es algo muy hermoso porque nosotros como seres humanos, pues aunque no seamos medium, tenemos una gran potencia, somos una gran potencia, porque somos espíritus. Y el espíritu refleja luz, sabiduría, amor. Pero que nuevamente pues hay que analizar, ¿no? Pues nosotros hemos vivido en varios mundos y el saciamiento de nuestros instintos, ¿sí?, que hay en nuestra alma y cuerpo, son los que nos dejan anublados por mucho tiempo como espíritus. Actuábamos como animales hasta que el espíritu toma conciencia y vislumbra esa luz que es él, pero que realmente es una ley del saciamiento de los instintos porque fuimos lanzados, individualizados de nuestro Padre para ser seres humanos. Y la verdad, ay carambas. Sí, amados hermanos, entonces pues aquí nos encontramos con este estudio que es netamente pues metafísico porque pues que es algo que nosotros no vemos, ¿sí? Pero que el espíritu está allí actuando y haciendo sus trabajos. Entonces aquí vamos a seguir con la lectura, sí, vamos a leer una parte. Siempre me gusta leer las dos líneas antes del video anterior para poder seguir el estudio. Entonces aquí dice así: hay personas que sin poder magnetizar y también niños les basta tocar, colocar los dedos sobre una pesada mesa para hacerla mover. Luego, si la potencia mediunímica no está en razón de la potencia magnética, es que hay otra causa. Entonces aquí vemos que, es decir, el estudio es tan profundo, ¿sí?, que uno no puede, decir, evadir las cosas, pero hay que analizarlas y estudiarlas. Y vuelvo a leer: la potencia medianímica no está en razón de la potencia magnética, es que hay otra causa. O sea que si no, claro que se dan muchas cosas, porque todo está, es decir, de acuerdo a la ley. Si un medium, digamos,
que tenga la mediunidad de traslación, pongamos, pero que la ley no le permite trasladar un algo de un sitio a otro, pues no lo puede hacer. Todo tiene que estar en correcta armonía, ¿sí? Porque ningún espíritu puede desobedecer a la ley. Yo pienso que es a lo que se refiere aquí el maestro. Entonces ahí vamos estudiando y vamos analizando poco a poco, pues. Entonces, las personas llamadas eléctricas pueden ser consideradas como medium. Estas personas toman de sí mismo el fluido necesario para producir el fenómeno y pueden obrar sin la ayuda de espíritus extraños. No son entonces medium en el sentido que se le da a esta palabra, pero puede suceder también que un espíritu las asista y aproveche sus disposiciones naturales. Puede ser que entonces es un medium no desarrollado, ¿sí? Que tiene sus, es decir, que el hermano o hermana tenga facultades, pero no sabe que las tiene. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Pero que al haber, digamos, otro espíritu, por lo menos el guía, nuestros guías y protectores nos ayudan. Y existe, y en la ley de mediunidad existen los maestros de la mediunidad, que en el caso de aquí de este planeta es el maestro Ildefonso. Entonces, si hay un medium que él no sepa que es medium y un espíritu le ayuda, puede hacer algo, ¿sí? Que a él se le venga la idea o que la ley le permita, porque todo está bajo la ley, no hay de otra cosa más, pues, es decir, es lo que yo entiendo. Observación. Será respecto de estas personas como los sonámbulos, que pueden obrar con o sin concurso de un espíritu extraño. Véase el capítulo 14 de los medios. Artículo relativo a los medios sonámbulos. Entonces, aquí tenemos la facultad de que sí hay, es decir, el sonambulismo del maestro Joaquín Trincado también habla sobre el sonambulismo. El espíritu que obra sobre los cuerpos sólidos para moverlos está en la sustancia misma de los cuerpos o fuera de esta sustancia, lo uno y lo otro. Hemos dicho que la materia no es un obstáculo para los espíritus. Penetra por todo. Una porción del espíritu se identifica, por decirlo así, con el objeto que penetra. ¿Cómo se arregla el espíritu para golpear? ¿Se sirve de un objeto material? No. Así como no se sirve de sus brazos para levantar la mesa, bien saben que no tienen un martillo a su disposición. Su martillo es el fluido combinado puesto en acción por su voluntad para mover o para golpear. Es que realmente el espíritu no tiene cuerpo, sino es la energía. Y como es el único pensante, ¿sí? El espíritu es el único pensante. Entonces el espíritu piensa, yo voy a mover esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro.
y lo hace con la fuerza de su pensamiento y el maestro dice que los, toma los fluidos universales, ¿sí? Que están a su favor. Entonces, eso, bueno, es muy largo de estudiar, pero realmente yo lo entiendo así. Bien saben que no tienen un martillo a su disposición. Su martillo es el fluido combinado, puesto en acción por su voluntad para mover o para golpear. ¿Sí ven? Cuando mueven, la luz les atrae la vista de los movimientos. Cuando golpea el aire los atrae el sonido. Todo en el, es que todo está en el universo, ¿sí? Nosotros ya podemos entender, ¿sí? En el universo hay de todo, sonidos, música, de todo hay en el universo. Entonces, el espíritu se vale de eso que encuentra él en el universo, ¿sí? Ese es el fluido, los fluidos universales, son esos, lo que hay en el universo, ¿sí? Ejemplo, un, un músico, ¿sí? Como ellos se consagran a la música y tienen facultades auditivas. Entonces él se concentra y escucha la música universal, aunque nadie la escuche, pero él la escucha porque va a plasmar algo, ¿sí? Entonces, por ahí podemos medio entender algo, ¿sí? Para que podamos comprender que todo está hecho en el universo y el espíritu lo capta, ¿sí? Allá aquí estando encarnados, porque ya esto se trata si la mediunidad es cuando ya están encarnados. Entonces, de tal manera, pues que podemos comprender algo sobre eso. Concebimos esto cuando golpea sobre un cuerpo duro, pero ¿cómo puede hacer oír ruidos o sonidos articulados en el espacio? Puesto que obra sobre la materia, puede obrar sobre el aire lo mismo que sobre la mesa. En cuanto a los sonidos articulados, puede imitarlos como los demás ruidos. Dicen que el espíritu no se sirve de sus manos para remover la mesa. Sin embargo, se ha visto en ciertas manifestaciones visuales aparecer manos cuyos dedos se paseaban por un teclado, agitando las teclas y hacían oír sonidos. Claro, es que ahí también hay algo, ¿sí? Que pues nosotros ya con el estudio que el maestro nos deja, entendemos que el espíritu tiene su alma y él puede manifestarse y hacerse ver a través de su alma, porque para eso le sirve el alma. Él en un momento puede manifestarse, tomar una figura de sus mismas encarnaciones y presentarse. Lo mismo puede mostrar las manos, aunque no las tiene, pero las puede mostrar porque tiene su alma y con su pensamiento hace lo que él tiene que hacer.
el estudio de la mediunidad es muy lindo y a mí me gustaría entender y comprender muchas cosas que realmente son hermosas, pero no. Parecería que el movimiento de las teclas se produce por la presión de los dedos. Esta presión no es también directa y real. Cuando se hace sentir sobre nosotros mismos y cuando estas manos dejan señales sobre la piel. Ustedes no pueden comprender la naturaleza de los espíritus y su manera de obrar, sino por comparaciones que solo les dan una idea incompleta. Y es mal hecho el querer asimilar siempre sus procedimientos a los de ustedes. Sus procedimientos deben estar en relación con su organización. No les he dicho que el fluido del alma penetra la materia y se identifica con ella, a la que anima con una vida ficticia. Pues bien, cuando el espíritu aplica los dedos sobre las teclas, los aplica realmente y también los mueve, pero no comprime la tecla por la fuerza muscular. Lo que hace es animarla, lo mismo que anima la mesa y la tecla observando a la voluntad. Se mueve y toca la cuerda. En esto sucede también una cosa que les será difícil comprender, y es que ciertos espíritus están tan poco adelantados y de tal modo materializados comparativamente con los espíritus elevados, que tienen todavía las ilusiones de la vida terrestre y creen obrar como cuando tenían su cuerpo. No se dan cuenta de la verdadera causa de los efectos que producen. Lo mismo que en un hombre del campo tampoco comprende la teoría de los sonidos que articula. Pregúnteles cómo tocan el piano. Les dirán que golpean encima con sus dedos, porque creen golpear. En efecto, se produce instintivamente en ellos sin que, sin que sepan el cómo. Y sin embargo, es por su voluntad. Lo mismo sucede cuando se hacen oír. Entonces, ahí también tenemos nosotros, es decir, el estudio de la mediunidad es inmenso, extenso. Y por así, yo pienso que habrá muchas veces o muchos medios que, que se darán ellos cuenta, es decir, ellos mismos se harán muchas preguntas, porque es que hacen cosas tan supremamente hermosas que pues yo diría que como, como si fueran magos, ¿cierto? Pero que realmente es el despertar del espíritu que hace todas estas cosas tan bellas. Entonces, ahí vamos analizando poco a poco. Observación. Resulta de estas explicaciones que los espíritus pueden producir todos los efectos que producimos nosotros mismos, pero por medios apropiados a su organización. Ciertas fuerzas que le son propias reemplazan los músculos
que no son necesarios para obrar, de la misma manera que el gesto reemplaza en el mundo la palabra que le falta. Habiendo entre los fenómenos que se citan como prueba de la acción de una potencia oculta de los que son evidentemente contrarios a todas las leyes conocidas de la naturaleza, ¿no parece que deben permitirse la duda de este caso? Es que el hombre está lejos de conocer todas estas leyes de la naturaleza. Si las conocéis todas, sería un espíritu superior. Todos los días, sin embargo, da un mentis a aquellos que creyendo saberlo todo, pretenden poner límites a la naturaleza y por esto no son menos orgullosos, descorriendo sin cesar el velo de los nuevos misterios. Dios advierte al hombre para que se desconfíe de sus propias luces, porque vendrá un día en que la ciencia del sabio será confundida. No tienen ejemplo todos los días de cuerpos designados a un movimiento capaz de vencer las fuerzas de gravitación. La bala lanzada en el aire no vence momentáneamente esta fuerza. Pobres hombres que creen ser muy sabios y cuya tanta vanidad es a cada instante derrotada, sepan pues que aún son muy pequeños. Estas explicaciones son claras, categóricas y sin ambigüedad. Resalta de ellas este punto capital, que el fluido universal es el cual recibe el principio de la vida, es el agente principal de las manifestaciones y recibe su impulso del espíritu, ya sea encarnado o errante. Este fluido condensado constituye al alma o envoltura semimaterial del espíritu. En este estado de encarnación, el alma está unido a la materia del cuerpo. En el estado errante es libre. O sea, errante es cuando está libre del cuerpo, que está desencarnado. Cuando el espíritu está encarnado, la sustancia del alma está más o menos ligada, más o menos adherida, si se puede expresar así. En estas personas hay alguna especie de, de emanación de este fluido por consecuencia de su organización. Y esto es lo que propiamente hablando constituye en los medios las influencias físicas. La emisión del fluido animalizado puede ser más o menos abundante a su combinación, más o menos fácil. De ahí los medios más o menos potentes tampoco es permanente, y así se explica la intermitencia de esta potencia. Pongamos una comparación. Cuando se tiene la voluntad de obrar materialmente sobre un punto cualquiera colocado a distancia, el pensamiento es el que quiere, pero el pensamiento solo no va a tocar este punto.
le es preciso un enfrentamiento que él mismo dirige, un bastón, un proyectil, una corriente de aire, etc. Observen también que el pensamiento no es directamente sobre el bastón, porque si no se le toca, no obrará por sí solo. El pensamiento, que no es otro que el Espíritu encarnado en nosotros, está unido al cuerpo por el alma. Así pues, no puede obrar el cuerpo sin el alma, como no puede obrar sobre el bastón sin el cuerpo. Obra sobre el alma porque es la sustancia con la cual tiene más afinidad. El alma obra sobre los músculos agarran el bastón y el bastón toca el objeto. Cuando el espíritu no está encarnado, le es preciso un auxiliar extraño. Este auxiliar es el fluido, con cuya ayuda hace que el objeto sea propio para seguir la impulsión de su voluntad. Entonces, pues aquí tenemos realmente que el alma es importante, ¿sí? Ya sabemos nosotros que nuestra alma nos sirve de intermediario entre el espíritu y el cuerpo, y al mismo tiempo es nuestro archivo. Ahí tenemos archivado todo lo que hemos hecho desde el momento en que fuimos individualizados, ¿sí? Y que fuimos a un mundo embrionario. Entonces, es algo hermoso todo este estudio que nos deja. Sin el alma, sin el alma, el espíritu no puede ir a un mundo embrionario porque no puede encarnar. Cuando es individualizado, lo primero que tiene que hacer es tomar alma, ¿sí? De la universal, para poder ir a ese mundo a empezar a hacer sus cuerpos. Y así sucesivamente, el espíritu no puede dejar su alma en ningún momento. Desde que la toma, es eterna. Aunque, bueno, más adelante no sé si haya algo que yo no he podido entender, pero bueno, después leeré muchas cosas sobre el alma. Entonces aquí podemos darnos cuenta de tantas cosas que el espíritu, en primer lugar la voluntad, tiene que el espíritu tener esa fuerza de voluntad para hacer esto o aquello, ¿sí? Y como cuenta con su alma y con el fluido universal, pues le es fácil hacer las cosas. Cuando se es medium. De este modo, cuando se da movimiento a un objeto levantándolo o lanzándolo en el aire, no es el espíritu quien lo agarra, lo empuja o levanta, como nosotros lo haríamos con la mano. Él lo satura, por decirlo así, con su fluido combinado con el del medium y el objeto vivificado así momentáneamente. Obra como lo haría un ser viviente, como la diferencia de que, no teniendo voluntad propia, sigue el impulso de la voluntad del espíritu. Puesto que el fluido vital, tomando un cierto modo por el espíritu, da una vida ficticia y momentánea a los cuerpos inertes. Y puesto que el espíritu no es otra cosa que este mismo fluido vital, se entiende que cuando el espíritu está encarnado,
Este es el que le da vida al cuerpo por medio de su alma, al que permanece unido mientras lo permite su organización. Cuando se retira, el cuerpo muere. Es decir, cuando el espíritu se retira del cuerpo es porque corta los hilos de la vida y ya desencarna. Ahí se llama desencarnar. Entonces el espíritu desencarna y queda el cuerpo solo, inerte y sin vida. Ahí entonces el espíritu, el cuerpo empieza su trabajo a devolverle las esencias a la madre naturaleza. El cuerpo muere. Ahora bien, si en lugar de una mesa se hace una estatua de madera, y si se obra sobre esta estatua como sobre una mesa, se tendrá una estatua que se moverá, que golpeará, que responderá con sus movimientos y sus golpes. Se tendrá, en una palabra, una estatua momentáneamente animada por una vida artificial. Se han llamado mesas parlantes. Se podrían llamar estatuas parlantes. ¿Qué luz nos arroja esta teoría sobre multitud de fenómenos hasta ahora sin solución? ¿Qué alegorías y efectos misteriosos nos explican? Bueno, hasta aquí quedamos en este momento, esta lección, que nos ha dejado una cantidad de conocimientos sobre lo que es la mediunidad. Y realmente en estos momentos, los hermanos que son medium les ha tocado dura la lucha, porque ya sabemos, amados hermanos, todo lo que hay en el mundo, en este mundo, ¿sí? Que ha sido muy duro. Y a los medium que son medium, verdaderamente les ha tocado muy duro. Porque se tienen que confrontar con muchas cosas. Empezando porque los enemigos, ¿sí? Del espiritismo atrofian a los medium. Porque pues realmente esto es un ir y venir de los hermanos medium, y que cuando vienen a hacer esos trabajos de mediunidad les cuesta mucho trabajo en el momento en que estamos viviendo, porque este mundo, este planeta está un hervidero por todos lados. Entonces eso atrofia, ¿sí? Yo digo que perjudica pues a los medium, porque realmente la sensibilidad que ellos tienen es muy grande. Por eso el maestro Joaquín Trincado habla que los mediums son como los gusanos de seda. Tienen que estar en el silencio, en lo más quieto posible, ¿sí? Porque todo les afecta. Y con esta varaunda del mundo, pues tremendo, porque son muy sensibles los mediums. Y bueno, entonces ahí, mis amados hermanos, vamos estudiando, vamos comprendiendo un poquito, y pues realmente pues yo sí quisiera como poder desarrollar mejor el estudio, pero la verdad que pues bueno, a mí mi guía me ayuda mucho, mis guías, mi protector, mis hermanos afines me ayudan mucho, la verdad sea dicha, pero realmente pues mi grado de progreso ya ustedes saben que no es elevado. Pero bueno, así y todo, pues le doy la batalla porque tengo que aprender, tengo que ser, es decir, al pie de la letra todo lo que se pueda, porque realmente es una batalla muy hermosa, porque es el aprendizaje que nosotros podemos tener. Muchísimas gracias, amados hermanos, y hasta otra oportunidad. Felicidades. Felices, felices días. Entonces, pues aquí vamos
vamos conociendo y aprendiendo día a día. Felicidades.